Muy bien, vamos a... les estoy dejando este video grabado porque no voy a poder estar a las 3:30. Tengo una reunión de trabajo. No vamos a tener la clase en vivo eh, que siempre tenemos los días sábados. Así que vamos a hacer esta grabación para complementar los conocimientos respecto a lo relacionado al despido, al procedimiento de despido, el despido justo, que ya lo habíamos visto la semana pasada, las causales de despido, los actos de utilización laboral, el despido nulo, despido incausado y el despido fraudulento. Y vamos a culminar con una revisión de lo que significan los costos laborales para los empresarios. ¿Cuánto le cuesta a la planilla a un empresario tener trabajadores pagándoles, además de la remuneración, los demás beneficios sociales? Y estos beneficios sociales son diferenciados entre los trabajadores que están o las empresas que tienen trabajadores bajo el régimen ordinario laboral, bajo el régimen de las pequeñas empresas y bajo el régimen de las microempresas. Perdón. Entonces, estos son todos los temas que vamos a tocar. Ya en la noche les estaré mandando el balotario para el examen final de laboral, el día sábado de ustedes, con lo cual vamos a terminar el curso. Muy bien, vamos a compartir entonces esta pantallita relacionada al despido. Fíjense que ya habíamos hablado de este tema, el tema del despido, y, y es que el despido es una causa de extinción del contrato de trabajo que se produce de manera unilateral, porque es el empleador el que toma la decisión de prescindir de los servicios de su trabajador. Dice, bueno, Carlos o Juana, desde tal fecha ya no voy a necesitar contar con tus servicios porque has cometido una infracción, porque tu rendimiento ha sido deficiente o por una causa que esté establecida en la ley, que puede ser, por ejemplo, la comisión de un delito. La comisión de un delito implica también que el empleador prescinde los servicios de un trabajador cuando el delito es doloso. Cuando hay una condena por un delito doloso, el empleador puede prescindir de los servicios del trabajador a través del despido o cuando hay una inhabilitación. Eso ya lo habíamos visto en la semana anterior. Vamos a ir reforzando lo que significa el tema del despido, de las causas justas de despido. Habíamos visto que el despido es un acto unilateral, es potestativo o facultativo, o sea, depende del empleador si lo despide o no al trabajador, aunque haya cometido falta grave. Está en las manos del empleador despedirlo al trabajador o no, por esos motivos. El despido por causa justa tiene relación con dos aspectos. El despido por la conducta del trabajador, es decir, por infracciones o incumplimiento de obligaciones del trabajador, y que tiene tres causales. La comisión de falta grave, es cuando uno comete una infracción al contrato de trabajo, a la ley o al reglamento interno de trabajo. La condena penal por delito doloso, cuando el trabajador comete un delito con pena privativa de libertad y siendo un delito doloso, es decir, voluntario, que el trabajador haya cometido el delito con la conciencia y voluntad de cometerlo, es una condena penal por ese motivo, causal de despido también. Y la inhabilitación del trabajador, cuando el trabajador tiene que prestar servicios, por ejemplo, les había mencionado como ejemplo el conductor, si ese conductor es contratado para prestar servicios a la empresa y tiene una licencia de conducir, cuya vigencia la inhabilita el Estado a través de un procedimiento administrativo sancionador o por condena también por algún delito culposo, por ejemplo, un accidente de tránsito. Esa suspensión, esa inhabilitación de la licencia de conducir puede conllevar también al despido, al ser la causa principal del contrato por el que presta servicios el trabajador. Esos son los tres motivos relacionados al despido causados por la conducta del trabajador. Es su propio comportamiento el que da pie o da condición para que se produzca el despido. Y el otro aspecto
es el despido por causa justa debido a la deficiente capacidad del trabajador. Esas deficiencias pueden ser no voluntarias, sobrevenidas, un accidente de tránsito que le impide al trabajador desempeñarse adecuadamente física o sensorialmente para el trabajo, y cuando esas condiciones le impiden seguir prestando servicios, aun cuando la empresa haya buscado medios posibles para reubicarlo en un puesto de trabajo que es conveniente para él, a pesar de su deficiencia física, intelectual, mental o sensorial, sin embargo no encuentra un puesto de trabajo. Entonces no queda otra solución más que despedirlo, porque ya no va a poder rendir el trabajador, lamentablemente. También el rendimiento deficiente en relación con la medición normal de, de rendimiento del trabajador, o rendimiento promedio en labores bajo condiciones similares de otros trabajadores. Imagínense un trabajador que presta servicios y al mes tiene que realizar 60 actividades, pero en el mes siguiente o los meses subsiguientes va disminuyendo su capacidad, va disminuyendo. En condiciones similares rendía hasta 50 en promedio. De ahí baja a 30, a 20, a 10. Muchas veces esas son condiciones que obviamente hay que evaluar. Como empresa uno tiene que evaluar cuáles son las razones que motivan la eficiencia en el trabajo, pero cuando esas condiciones ya no son modificables, no hay posibilidad de que el trabajador siga rindiendo lo normal por algún motivo X. A lo mejor ya no quiere rendir, se ha desmotivado totalmente pese al apoyo psicológico que le pueda dar la empresa, que es lo que convendría. Entonces también es un motivo de prescindir de los servicios del trabajador, ese rendimiento deficiente. Esta causal de despido por rendimiento deficiente ha sido incorporada a raíz de múltiples eh, cambios en el enfoque empresarial, múltiples cambios en el enfoque empresarial, porque muchas veces el enfoque empresarial se basa sobre resultados. Antes no se basaba sobre resultados, sino sobre un servicio. Uno prestaba un servicio y no importaba si había rendimiento mayor o menor, simplemente prestaba el servicio. El enfoque empresarial cambió y se buscaba mejoras en los resultados, en un rendimiento óptimo, en organizaciones empresariales de gran rendimiento, de equipos exitosos, como lo hemos visto en el curso de liderazgo, equipos exitosos que busquen los objetivos, la realización de los objetivos, y esto se mide. Obviamente, el tiempo también ha hecho ver que estos rendimientos exitosos tienen que ver con un clima laboral adecuado, normas de seguridad y salud en el trabajo, normas de promoción, normas de incentivo y motivación para los trabajadores para que busquen un rendimiento óptimo. Pero en el tiempo en que se aprobó esta ley, el enfoque era rendimiento en base a resultados. Y como los resultados no son óptimos, entonces la ley consideró, no, si no hay rendimiento, no hay resultados, chao trabajador. Esto ha ido cambiando con el tiempo, el enfoque empresarial ha ido cambiando, pero ha quedado en la ley así, un rendimiento deficiente. La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico, cuando esto está condicionado por el contrato de trabajo o establecido por la ley, cuando te exigen exámenes médicos ocupacionales, el trabajador no puede negarse a eso si así está establecido en el contrato o en la ley, para que busquen verificar las condiciones físicas y mentales del trabajador para que pueda tener un rendimiento óptimo en un determinado puesto de trabajo. Es una condición de información que debe tener el empleador, a pesar de que hay información íntima, que es la historia médica del trabajador, hay información que no puede ser divulgada, pero sí hay información que sí puede manejar la empresa para considerar que el trabajador está en estado óptimo y puede seguir rindiendo. Por ejemplo, exámenes de visión. Imagínense ustedes un trabajo o una empresa que se dedique a fabricación de chips, microchips, donde el trabajador necesita, además de los implementos tecnológicos para aumentar la visión, que tenga una buena visión también, que no tenga problemas en la córnea, deficiencias en la córnea, en la retina, desprendimiento de retina, mediciones de vista por hipermetropía, miopía, etcétera, que puedan impedirle realizar un trabajo de precisión. Entonces, si eso es una condición para el trabajo, el empleador está en el derecho de pedirle
buenas condiciones de visión al trabajador. Por eso es que se requieren esos exámenes médicos. En consecuencia, uno no puede negarse a ese tipo de exámenes médicos que son condición para la prestación del servicio. Cuando eso ocurre, se puede considerar una causal de despido debido a la capacidad o al no entregar la información o al no permitir al trabajador que se le haga el examen médico correspondiente, se considerará como un despido por causa justa por deficiencia de capacidad, no haber sometido su consentimiento para esos exámenes médicos. El despido por causa justa relacionado a la comisión de falta grave, es decir, a la conducta del trabajador, son una serie de infracciones que están establecidas en la ley. Ustedes la han visto y lo hemos revisado, que es el incumplimiento básico de obligaciones. Le encargan de realizar determinada cantidad de informes en una semana y no lo hace, es un incumplimiento de obligaciones. Se resiste a recibir órdenes del trabajador, dice, bueno, no, aunque reciba la orden, dice, bueno, que lo haga otro, pues yo no lo voy a hacer. Esa resistencia reiterada a las labores también es incumplimiento de las obligaciones de trabajo y se pierde obviamente la confianza en el trabajador, por eso es que se habla de quebrantamiento de la buena fe laboral. Después también existe la reiterada paralización intempestiva de labores, es decir, esto no es, como habíamos mencionado, no es huelga, no es la huelga regularmente promovida debido a incumplimiento de condiciones laborales, reclamos que tiene su camino, porque hay que presentar el pliego de reclamos a la empresa primero, después al no contestar este pliego de reclamos la empresa, no someterlo a solución, no hay acuerdo, uno anuncia su solicitud de huelga y la pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo califique si la solicitud de huelga y el pliego de reclamos es adecuado para ver si es improcedente o ilegal la huelga. Son dos condiciones que evalúa el Ministerio de Trabajo. Pero eso no se refiere a esta paralización intempestiva, es cuando se paralizan las labores de manera sin previo aviso, sin saber cuál es el motivo del conflicto, se paraliza. Simplemente, el lunes dejamos de trabajar porque no nos están pagando y se paraliza. Y eso tiene que ser reiterado. Para hacer la huelga necesita un procedimiento establecido en la ley, la ley de relaciones colectivas de trabajo, y esto tiene que ser observado para que no sea una paralización intempestiva de labores motivo de despido, porque si eso no se hace, el despido puede estar justificado. La inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial también son normas básicas que establecen obligaciones del trabajador de cumplimiento estricto, porque el reglamento interno de trabajo, además de la ley y además del contrato, hay un reglamento interno de trabajo que lo habíamos hablado, que ustedes tienen que exigir que la empresa les brinde. El reglamento interno es obligatorio para las empresas de más de 20 trabajadores. De menos de 20 trabajadores es recomendable tener un reglamento interno. Si no hay reglamento interno, al ser la empresa de menos de 20 trabajadores, lo que rige es la ley de productividad y competitividad laboral, y lo que rige es el contrato. Esas son las normas básicas de donde están las obligaciones del trabajador. Cuando uno incumple esas normas, causal de despido. Disminución deliberada de rendimiento de labores y reiterada también. No te da la gana de trabajar, pero por voluntad propia, porque no quieres trabajar. Esa disminución también causa de despido. Y esa disminución del rendimiento tiene que ser verificada por la autoridad de trabajo, porque esa es la prueba que exige la ley para que el empleador pueda sustentar el motivo del despido. Apropiación consumada o frustrada de bienes, también, qué duda cabe que apropiarse de bienes a manera de hurto o cuando haces apropiación ilícita porque te entrega un bien para que lo cuides y lo entregues y no lo haces, eso es apropiación de bienes, eso también perjudica a la empresa, incumplimiento de obligaciones laborales, también obviamente de la confianza que le entrega a un trabajador al entregarle bienes a su cargo, causal de comisión de falta grave y de despido. Uso de información a terceros o entrega de información a terceros reservada, secretos comerciales, secretos industriales, también motivo de despido. Concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas. Recuerden que reiterada tiene que ser para aquellas labores que no son tan riesgosas.
ahí tiene que ser reiterada. Para labores riesgosas, como manejo de máquinas, obviamente no vas a poder ir a que te detecten un estado de ebriedad o de drogadicción, porque inmediatamente puede ser causa de despido. Para esto tiene que evaluarse mediante dosajes etílicos o dosajes toxicológicos para que el trabajador, y el trabajador tiene que dar el consentimiento y la disposición para que le hagan el examen. Si no lo hace, se va a considerar como prueba la negativa es prueba de veracidad del estado de ebriedad o de toxicología, de drogadicción. Actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal, también insultos a los trabajadores, al empleador, o a los representantes del empleador, a la gerencia, cualquier autoridad o de cargo de dirección de la empresa, también motivo de despido. El daño intencional a edificios, también. El abandono del trabajo por más de 3 días consecutivos o ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días de manera no continua, obviamente, en un periodo de 180 días calendario, también causal de despido. O sea, si ustedes faltan al trabajo 3 días consecutivos, chao. Faltan al trabajo en un mes, en 5 días así de manera no consecutiva, chao. O en 6 meses, faltan al trabajo más de 15 días de manera no consecutiva también, chao, igual. Ausencias injustificadas. También la impuntualidad reiterada, pero esta impuntualidad reiterada tiene que haberse castigado primero con una amonestación escrita, con por lo menos más de una, y luego las suspensiones también. Tiene que haber amonestación escrita primero y luego suspensiones. La acumulación de estas sanciones previas y ante la reiterada infracción, reiterancia de la infracción, tardanza, después de haber sido sancionado por escrito y suspendido, conlleva al despido. Y después el hostigamiento sexual, que ya lo habíamos hablado también. El despido arbitrario, a diferencia del despido por causa justa, es aquel despido que se produce cuando hay ilegalidad o no hay justificación para despedirlo al trabajador. Pero fíjense, hay algo que quiero ponerles en claro acá, lo que dice el artículo 34 de la ley. Dice que el despido es arbitrario, pues, lo he puesto en amarillito, por no haberse expresado causa. Esa es una de las formas. O no poderse demostrar en juicio la causa. Primero, lo que está en amarillito que dice por no haberse expresado causa, significa que no te dicen por qué te votan. O sea, sin causa, sin motivo. ¿Pero por qué me votan? Resulta que te llegó una carta un día viernes y te dice, señor, desde el lunes usted ya no trabaja para acá, para la empresa. ¿Pero por qué? A ver, usted no trata de leer por qué, ¿ah? No dice. Dice que desde el lunes ya no trabajo. Pero mi contrato vence en julio, en agosto. ¿Por qué, pero por qué no lo dice? Eso es un despido arbitrario, según la ley, pero donde no se dice por qué motivo. Este tipo de despido, cuando se aprobó la ley, tenía como consecuencia, chicos, como consecuencia la indemnización por despido arbitrario. Nada más. Uno no podía ser repuesto a su trabajo. No podía ser repuesto. Simplemente te pagaban tu indemnización y el empleador se quedaba tranquilo y el trabajador era lo único que podía reclamar. Indemnización por despido arbitrario. Y hemos visto que se calcula para el régimen general en un sueldo y medio por año de trabajo. Si el trabajador ha estado un año trabajando, lo despiden arbitrariamente, cobra un sueldo y medio de indemnización, cuando no se menciona causa. Pero, ¿por qué lo he marcado en amarillito? Porque este tipo de despido donde no te dicen por qué te votan, tiene a partir del año 2002, gracias al Tribunal Constitucional del Perú, tiene ya otro tratamiento, distinto al despido arbitrario normal. A este despido que está en amarillito se le llama despido incausado. Lo vamos a ver después, ¿ya? No se olviden de la parte amarillita, eso lo vamos a ver después. Ese es el despido incausado. Ya no le conocemos como despido arbitrario, es despido incausado porque ya no te van a
solucionar el problema pagándote indemnización. La ley, no la ley, la justicia, el Tribunal Constitucional y los jueces del Perú han decidido que cuando no te dicen por qué te votan, tu reparación o tu forma de protección frente a ese despido no es pagarte, sino es reponerte a tu puesto de trabajo. Eso lo vamos a ver después, por eso lo estoy marcando en amarillo como causa distinta. Entonces, el despido arbitrario que ha quedado en la práctica, judicialmente, es que las causas del despido no puedan ser demostradas convenientemente en juicio. Imagínense que llega un trabajador, el empleador le manda su carta de despido, le dice, oiga señor, usted ha cometido, le ha insultado a su compañero de trabajo, se ha peleado ahí en el patio de la empresa y usted ha iniciado la pelea. Ahí está, usted ha iniciado la pelea. Por ese motivo se le va a despedir, así que usted tiene 6 días para defenderse, hacer su descargo. Le dan sus 6 días para que se defienda. El trabajador dice, pero yo no inicié la pelea. Él me la provocó, yo solamente repelí el ataque. Él vino a pegarme a mí, yo no. Yo me defendí. Y ahí está en el video. Pues con eso hace su descargo, el trabajador presenta su escrito. Señor gerente, acá está mi descargo. Yo no inicié la pelea, estoy entregando el video de la pelea ahí en el patio, donde se ve claramente que el señor me empieza a insultar primero y luego me mete un puñete. Y yo me defendí. Así que yo no inicié la pelea, no debería ser despedido por ese motivo, porque yo no fui el que originó el conflicto, el violento. Se defendió. Lo ve el empleador y dice, ¿sabes qué, compadre? No me interesa. El video no me causa, no me da luces de lo que tú me estás diciendo, de tu descargo. Así que no, igual, chao, te vas. Entonces, como hay un cuestionamiento a la causa real del despido, o que en todo caso el empleador no ha evaluado bien, cometería una injusticia al votarlo sabiendo que, pese al descargo del trabajador que ha dicho que él no es responsable de haber iniciado la pelea. Entonces hay un cuestionamiento. Si eso puede ser llevado a la justicia, sí, se puede llevar a la justicia porque se consideraría un despido arbitrario, porque el trabajador está tratando de defenderse diciendo que él no inició. Sin embargo, pese a las pruebas que puede haber sido un error en la evaluación que puede hacer el empleador, igual lo despide. Esa causa, donde sí le están diciendo por qué motivo lo votan, pero no está bien demostrada, es una causa de despido arbitrario y sí puede ir a la justicia para demandar su indemnización. Pero la única forma de protección es, en el caso de este despido arbitrario, es solamente la indemnización. Solamente la indemnización. No hay posibilidad de pedir reponer al puesto de trabajo al trabajador despedido. Eso es lo que estableció la ley. Por eso es que era parte de las deficiencias que la ley que salió allá por el año 97 tenía esas deficiencias. Porque a veces reparar el daño no basta con pagarlo, porque además ese pago de esa indemnización es muy limitado. Muy limitado es el pago. Una forma de reparar adecuadamente se piensa que es reponiendo al trabajador en su puesto, hasta que cumpla su contrato, si es a plazo fijo, o hasta que ocurra de verdad una causal que amerite su despido en el caso del contrato a plazo indeterminado. Pero lamentablemente así lo diseñó la ley en el tiempo de Fujimori, y solamente es indemnización por despido arbitrario. Cuando ese despido se basa en una causa injusta, pero que por lo menos está ahí señalada. A usted se le despide por haber brindado información a la competencia. Muy bien, hay que probar eso. Si no se prueba adecuadamente y le despiden igual al trabajador, el trabajador puede demandar despido arbitrario. Entonces, la única forma de componer ese conflicto es pagándole al trabajador a través de una indemnización. Insuficiente, insuficiente, sí, pero es la forma de reparación que ha señalado la ley. El despido arbitrario tiene un plazo, chicos. No es que me despiden el viernes, me han despedido ayer, viernes,
Ah, bueno, ya cuando demandaré, bueno, hasta que contrate abogado, 6 meses, ya más o menos, imagínense que demanden en julio, en diciembre, demanden despido arbitrario. Ya no va a proceder, porque el derecho va a caducar. Solamente tiene 30 días calendario para demandar. Por eso, si a ustedes les ocurre alguna vez, pónganse inmediatamente a considerar ya presentar su demanda, porque caducan los 30 días de producido el hecho. Una vez que te sacan, te votaron, pues desde ahí se corre, desde el día siguiente de que te han votado, corre el plazo de 30 días calendario para demandar despido arbitrario. Adicionalmente, al periodo de despido arbitrario, imagínense que a ustedes les deben beneficios sociales que no les han pagado, también es oportunidad para presentar. Aunque esos beneficios sociales tienen otro plazo de prescripción, son 4 años, pero el despido solamente 30 días. Les despiden el viernes, ustedes desde el día desde el día sábado empieza a contar el plazo para demandar despido arbitrario. O sea, hay que tener mucho cuidado. En casos de nulidad de despido y de despido arbitrario, en ambos casos, 30 días. Pero, ¿qué pasa? Además, hay otras acciones que perjudican al trabajador, que son actos de hostilización laboral. Cuando empiezan a fastidiarte, cuando el empleador empieza a fastidiarte, a presionarte, no te paga a tiempo, o te insulta, o te reduce el sueldo, esos actos no son propiamente despido, son actos de hostilización. Pero la forma de solución que ha dado la ley para ese tipo de conflictos es como si se tratara de un despido arbitrario. Si a ustedes les reducen la remuneración, igualmente tienen 30 días para demandar. Le llaman actos de hostilización laboral por motivo de reducción de sueldo, inconsultamente. Imagínense que estaban ganando 1.500 y a partir del siguiente mes les bajan sin decirles nada a 1.000. ¿Pero qué pasó? Le reclaman al empleador, jefe, ¿qué pasa? ¿Por qué el sueldo? Ah, no hay plata. No hay. No es motivo, porque la rebaja de sueldo tiene que ser consentida por el trabajador. Ese caso, reducción de sueldo sin consentimiento del trabajador, es un acto de hostilización laboral y uno puede ir donde el juez, dentro de esos 30 días calendario, desde que se verifica el hecho, para demandar dos cosas. Primero, que le vuelvan el sueldo pues a lo normal, oiga, que me suba el sueldo a lo normal. Entonces eso se llama cese de la hostilización. Que le suban el sueldo como siempre, a lo que ganaba. Cese de la hostilización. O en todo caso, el trabajador decidirá, no, ya no quiero trabajar ahí. ¿Qué voy a trabajar ahí? Entonces ya no solicito cese de la hostilización, sino que me paguen mi indemnización por despido arbitrario. Entonces puede considerar el trabajador demandar ya despido arbitrario a ese acto de hostilización. No lo han votado, pero es un acto de hostilización y si el trabajador quiere puede demandar su indemnización como si fuera un despido arbitrario. También el mismo plazo, 30 días. Y ahí están las 8 causales que se consideran actos de hostilización laboral en la ley, en el artículo 30. Falta de pago a tiempo, reducción de categoría en el puesto de trabajo o del sueldo, traslado del trabajador de manera inconsulta para que preste habitualmente servicios para perjudicarlo, o sea, con fin de fregarlo al trabajador, lo mandan, imagínense, a una zona inhóspita para que siga prestando servicios, pese a que no estaba en el contrato ese, de manera inconsulta. Inobservancia de medidas de higiene y seguridad en el trabajo, actos de violencia o faltamiento grave de palabra, o sea, insultos al trabajador, actos de discriminación al trabajador por sexo, raza, religión, opinión, también actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador, también los que afecten la dignidad de su familia, la negativa para realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Imagínense que es un trabajador con silla de ruedas y ha solicitado que le construyan una rampita para subir pues, a su oficina y no se la construyen, acto de hostilización también, ¿ya? Entonces, estas son causales que se pueden equiparar al despido arbitrario porque aunque no te botan del trabajo, te fastidian. Entonces, uno también puede acudir al Poder Judicial para demandar
que cesen esas acciones, que cese ese perjuicio, o demandar la indemnización como si fuera un despido arbitrario. Eso está establecido ahí en el artículo 35. Accionar para que cese la hostilidad o terminar el contrato de trabajo demandando la indemnización por despido arbitrario. Vamos a hablar, chicos, ahora del despido nulo. El despido nulo es un despido que tiene, esto sí está establecido en la ley en el artículo 29. Es un despido que la ley castiga señalando que el despido nunca se produjo, es inexistente, no puede tener ningún efecto. Y por eso es que la ley a este despido sí lo consideró como aquel cuya reparación o cuya protección al trabajador conllevaba su reposición en el puesto de trabajo. En el despido nulo, la ley no consideró como reparación el pago de una indemnización, sino tiene un derecho, le llaman derecho resarcitorio. No es un derecho reparador. Reparador es cuando te pagan una plata. Resarcitorio es retrotraer las cosas como si nunca hubiera pasado al estado anterior antes que te voten. Entonces, la ley estableció causas para que cierto tipo de despidos se considere nulo, cuya consecuencia era reponer al trabajador en su puesto de trabajo como si nunca le hubieran mandado ninguna cartita de despido. Lo reponen. O sea, vuelven el tiempo hacia atrás, aunque obviamente eso es difícil. Entre comillas, vuelven el tiempo hacia atrás, hasta antes de que le manden su cartita de despido. Ahí lo reponen en su puesto de trabajo. Pero solamente por 5 causas están establecidas en el artículo 29. Ustedes saben que todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato. Eso lo hemos visto cuando vimos la lucha por las 8 horas de trabajo. Uno de los derechos que ganaron los trabajadores en ese tiempo, especialmente en el Perú a inicios del siglo XX, es la afiliación a un sindicato. La forma de asociarse de los trabajadores es mediante sindicatos. Entonces les dieron la posibilidad de organizarse y defender sus derechos laborales de manera colectiva. Entonces por eso surgió el derecho de sindicalización. Derecho de las 8 horas, derecho de sindicalización, derecho de huelga, entre otros. Derecho de medidas de protección, de seguridad, salud, etc. Entonces, el hecho que un trabajador se afilie a un sindicato no es motivo para que el empleador lo pueda despedir. Si el empleador le despide por ese motivo, es un motivo nulo. Y al ser nulo, si se detecta y se prueba que el empleador lo despidió por afiliarse a un sindicato, el juez lo repondrá al trabajador, ordenará que lo repongan al trabajador en su puesto de trabajo. Entonces ahí la protección no es platita, es reponerlo al trabajador en su puesto de trabajo. Salvo que el trabajador ya no quiera y pida su indemnización, no importa. Pero el juez lo que ordenará es que lo repongan en su puesto de trabajo. Pero la afiliación al sindicato entonces es un derecho del trabajador. Imagínense si va un trabajador nuevecito y el empleador le dice, oye, pero ¿sabes qué? No te afilies al sindicato, es por las puras, te van a cobrar una cuota sindical todos los meses. ¿Y de qué va a servir? Si ni te defienden, no te afilies. Le tratan de convencer que no se afilie. Es derecho del trabajador decidir, ¿ah? No puede dejarse persuadir, eso depende de él. A lo mejor no quiere, no se afilia. Pero si quiere pertenecer a una organización sindical de protección de sus derechos, se afilia y nadie tiene por qué decirle nada. Imagínense que ese trabajador se afilia, nuevecito, y el empleador se entera. Y de pronto, un día muy corriente le dicen, oye, desde el lunes ya tu cartita ya no vas a trabajar porque mira que ya no es posible. Entonces, chao nomás, hasta aquí nomás. Pues, ¿por qué? ¿Por qué, jefe? No, ya no, pues,
me he dado cuenta que el contrato que te hicimos no está rindiendo, Cholo, no, estás deficiente. Y lo despido. Si el trabajador logra demostrar que el empleador se enteró de su sindicalización y apenas lo afilian, firma en su librito, en el cuaderno, en el libro que tiene el sindicato de afiliados, de nuevos afiliados, y ahí nada más está el despido, cerquita, el trabajador puede demandar despido nulo. Señor, acá está, yo me afilié recién. Y ¿sabe qué? Tengo un testigo donde el gerente me llamó un ratito y me dijo que no me afiliara, que no era conveniente, porque ese sindicato era muy problemático. Tengo un testigo de lo que me conversó. Esa prueba del testigo, el cuaderno de afiliaciones y la fecha del despido más o menos coinciden. Ah, no, despido nulo. Pero les digo, chicos, que es bien difícil probar, ¿ah? Bien difícil probar el despido nulo, porque en estos casos de despido nulo, quien tiene que demostrar que lo han despedido por estos motivos, afiliación a sindicato y los otros que vamos a ver, es el trabajador el que tiene que probar, lamentablemente. La carga de la prueba se le imputa al trabajador. No, tú estás diciendo que te han despedido por ser afiliado al sindicato. Pruébame. Es bien fastidioso probar eso. Bien fastidioso. Entonces hay que ver los modos posibles de tratar de probar a través de testimoniales, a través de documentos, a través de actos de hostilización que le hayan hecho, un acto de hostilización por haberse afiliado, oye, le empiezan a hablar mal, testimonios, videitos, conversaciones un poco oscas con el trabajador, para más o menos dar a entenderle al juez que efectivamente hay una línea de conducta del empleador donde apenas se afilió al sindicato, le han caído con todo, lo han empezado a fastidiar, ya lo cambiaron a otro puesto de trabajo. Esas cositas abonan a entender que efectivamente ha habido un despido nulo, ha habido un despido motivado en estas causales, que son eh, requisitos para demandar el despido nulo. Ese es uno, la afiliación a un sindicato o participación en actividades sindicales. Imagínense que se va a una asamblea y opina, habla, y por ese motivo lo despiden. A lo mejor hablando de las injusticias que comete el empleador. Hoy lo he escuchado hablar, habla mal de la empresa en una asamblea del sindicato. Y pero eso no es motivo de despido, pues. No tiene derecho a opinar. En una asamblea de un sindicato se defienden derechos de los trabajadores. Entonces no caben acciones de despido por esos motivos. Van a ser despidos nulos. Otro motivo, ser candidato a representante de los trabajadores. Aquí está en la letra B. Yo no solamente soy afiliado al sindicato, me postulo para ser secretario general o secretario de organización o secretario de deportes de la junta directiva del sindicato. Postulo. Esa circunstancia, si ocasiona un despido, también es nulo. Causal C, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. Por ejemplo, me quejo del empleador, nos ha reducido el sueldo a varios trabajadores, nos quejamos a la autoridad del trabajo, a su materia, al Ministerio de Trabajo para que lo fiscalicen y detectar esa anomalía, que me han reducido el sueldo, un acto de hostilidad. Cuando uno hace eso, peleadorcito eres, te has ido al sindicato, perdón, te has ido al Ministerio de Trabajo, ya, chao, te vas. Si esas denuncias en las que uno defiende derechos laborales son denuncias que no tienen, denuncias que tienen que ver con la protección al trabajador, el despido por esos motivos es también un despido nulo. Dice, dice, salvo que se configure el falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25. Vamos a ver qué dice el inciso F. Aquí está. Actos de violencia. Los actos de violencia pues no son tolerables en ninguna parte. Entonces dice, si esa denuncia
viene aparejada de, oye, han empezado a hacer violencia, lo han insultado al jefe, al gerente, le han injuriado, o le han mentado a la madre, o han hablado mal de la familia, eso también son actos de violencia, eso no se puede tolerar. Entonces, eso es una causal de falta grave, al contrario. La queja no tiene por qué ser insultante ni violenta. Una queja, una participación en un proceso, simplemente uno denuncia de acuerdo a su derecho frente a la autoridad de trabajo o ante el juez o ante el fiscal si se trata de un delito. Eso no quiere decir que uno cometa actos de violencia. Entonces, ese tampoco es un motivo para despedir a los trabajadores, presentar quejas o participar en un proceso contra el empleador. Por eso, cuando ustedes lleguen a un centro de trabajo y quieran defender sus derechos y presenten cualquier queja contra el empleador, cuídense mucho de ser alturados, porque ninguna queja puede soportar injurias, insultos a las personas. No se puede injuriar, no se puede agraviar la dignidad de las personas. Así como ustedes exigen respeto a su dignidad, también las otras personas con las que tenemos conflicto no pueden ser motivo de u objeto de injurias, agravios, insultos o violencia física. No, nunca caigan en el palito. Cuando presenten sus escritos, presenten los escritos denunciando el hecho, el acto que es contrario a los derechos laborales. Pero nunca insulten, no agravien, no digan, por ejemplo, alguna vez presentaron una queja y la queja se publicó en el Facebook. Había presentado una queja contra un gerente de una empresa y en la queja se compartió en el Facebook. Y en el Facebook, además de compartir el escrito de la queja que habían presentado al Ministerio de Trabajo, le habían puesto un comentario, uno de los trabajadores, ¿no? Le puso un comentario. Le puso así, literalmente, ¿no? CSM. CSM. Ustedes ya saben qué significa, ¿no? Le pusieron así. Lo botaron del trabajo. Lo sacaron por una injuria al gerente de la empresa. El trabajador se trató de defender, dijo, pero ¿por qué? No hay motivo para sacarme, porque yo no lo insulté. ¿Qué cosa le dijo usted? Yo solamente le puse CSM, pero yo no lo dije con ánimo peyorativo, ¿ah? Yo, le quise decir, no sé qué cosa quiso justificar, ¿no? Es una expresión, ahí está, es una expresión coloquial, dijo. CSM es como decir, ¿no? Algo así. Comparito, algo así. No le quise insultar. Sin embargo, el juez no consideró así porque el juez lo que evaluó fue la connotación general que toda la gente advierte de esas expresiones, esa abreviación CSM. Todo el mundo sabe, por reglas máximas de la experiencia, le llaman, que el CSM significa pues mentar a la madre. Y el mentar a la madre implica una vulneración a la dignidad del gerente, en este caso de la persona, motivo suficiente para despedirlo. Y bueno, eso fue lo que pasó. El juez no le dio la razón al trabajador y no le pagaron su indemnización por despido. Eso pasó, aunque él había pedido despido nulo, él había pedido que le respondan, despido nulo pidió. Sino que en el comentario, en el post del Facebook, le puso CSM, ¿no? Eso con referencia al gerente. Entonces, bueno, fue desestimado su pedido, pues, quedó despedido él nomás sin cobro de nada, no le repusieron ni le pagaron indemnización. Otro motivo por el que no se puede despedir al trabajador es el motivo de discriminación por razón del sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad de cualquier otra índole. Un acto de discriminación es realizar diferencias en perjuicio de la persona. Si las condiciones en las que se desarrolla la relación laboral para una persona, no sé, pues de raza negra, de raza cobriza, frente a otros trabajadores de distinto fenotipo, si hay motivos para pensar que hay una diferenciación,
Oye, no, a este lo han ascendido de jefe, pese a que el otro tiene más años y más preparación. Ah, no, ¿por qué? Ah, alguna vez lo oí comentar que, ese indio de M, etcétera, ¿cómo va a ocupar ese cargo? Ustedes saben que le da poder a ellos y una declaración que puede ser usada en su contra, porque haría ver prácticas discriminatorias de, de un empleador. Entonces, el motivo de despedirlo a esa persona, luego de comprender que ha habido actos de discriminación previos y después lo sacan por ese motivo también, es una causa también de despido nulo. Les comenté a ustedes la película, les comenté la película que la pudieron apreciar en Filadelfia, se llama, ¿no? La película se llama Filadelfia, donde es un estudio de abogados grande en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, donde el actor principal, el personaje principal, un buen abogado, excelente abogado, y lo contrataron por eso, un abogado joven. El bufete de abogados lo contrata porque era un tipo que conocía mucho, muy preparado. ¿Qué pasó? Se enteraron primero que era gay. Primero se enteraron que era gay. Y en el bufete, los socios principales del bufete les disgustaba a las personas homosexuales. Y lo hacían saber, le hacían bromas a él, inclusive antes de saber que era gay, le hacían bromas relacionadas a la homosexualidad, de intolerancia a la homosexualidad. ¿Qué pasó con este personaje? Después se enferma, se contagia de VIH. Y el contagio de VIH también fue conocido por la empresa. Y fueron dos motivos, dijeron, no, homosexual y seropositivo. En los años 80, estamos hablando del tiempo en el que el virus del VIH, que ocasiona la enfermedad del SIDA, estaba recién en investigación y la gente no sabía cómo se contagiaba, a lo mejor por abrazarlo, etc. Entonces generó rechazo y esos dos fueron los motivos centrales y ocultos, por supuesto, por los que lo votaron del trabajo. Pero no lo votaron explícitamente por ese motivo, o por esos dos motivos, sino que hicieron ver que su trabajo era deficiente. ¿Qué había pasado? Que él tenía que presentar una demanda como parte del estudio del bufete de abogados y la tenía lista. De pronto se le perdió la demanda y la presentó, pero un poquito tarde, casi al filo del plazo, y se lo hicieron saber. Entonces dijeron, oiga, usted ha tenido un desempeño deficiente, porque casi nos hace perder el caso, señor. ¿Usted qué pasa? Lo votaron por ese motivo. Y él entendió que ese no era el motivo, que le habían saboteado, le habían boicoteado el trabajo y lo quisieron votar, pero no por ese motivo, sino porque se enteraron que era gay y se enteraron después que tenía el virus del VIH. Este era cero positivo. Entonces, esa es una película que desarrolla este tipo de temas relacionados a la discriminación. Cuando hay esos motivos, un trato desigual, y ese trato desigual conlleva un despido, por supuesto, siempre es encubierto, el motivo del despido siempre es encubierto, el despido nulo. Nunca van a decir, te voy a despedir porque eres gay, te voy a despedir porque eres negro, te voy a despedir porque eres de raza indígena, te voy a despedir porque eres chino, te voy a despedir porque eres musulmán. No, el motivo siempre es encubierto. Las formas de cubrir el motivo real del despido son variadísimas, ¿no? Te pueden fabricar pruebas, te pueden buscar cualquier modo, como se llama, buscar tres pies al gato, ¿no? Entonces, este tipo de razones siempre es complicado de probar. Hay que tener bastante cuidado y mucha acuciosidad para demandar. Lamentablemente, en el Perú, en este tema al menos, y en estas cuatro primeras causales que hemos hablado, es muy difícil probar, muy difícil. La siguiente que vamos a ver, vamos a entender que hay más facilidad de probar esto que las otras anteriores. ¿Cuál es la siguiente? La quinta. Motivo de embarazo. Si una trabajadora es despedida
por motivo de su embarazo, también es un despido nulo. Un despido nulo que conlleva a que el juez ordene su reposición a su centro de trabajo. Fíjense que acá es distinto. Acá hay una presunción ya que hace la ley. O sea, acá la ley no te exige probar fehacientemente que te han votado porque tú estabas embarazada. No te exige eso la ley. ¿Qué exige la ley? Basta lo siguiente, dice acá en el embarazo. Si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación, o sea, tú estás embarazada, eres trabajadora, no sé, pues empezó tu periodo de gestación ahora en febrero, desde febrero. De ahí hasta las 36 semanas, creo que son 36, 38 semanas de gestación, no te pueden tocar ni un pelo, porque si te despiden en ese periodo que estás esperando bebé, el despido es nulo. Pero hay una condición, eso no lo dice la ley, ¿ya? La condición es que el empleador sepa de tu estado. Porque si el empleador no sabe de tu estado y te vota por otro motivo, no sé, pues aunque sepa así extraoficialmente, me han dicho que la chica está embarazada. Así no me digan, pucha, hay que pagarle licencia por maternidad. No, 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 3 meses va a estar sin trabajar acá. No importa que le pague salud, pero la necesito, bueno. Mejor, antes de darle esa licencia y mejor contratar a otra persona, mejor la sacamos, ¿no? Entonces, pero no le diga que usted sabe del embarazo. Entonces, el empleador se puede basar en otro motivo, no un motivo X, no, cometió una infracción al contrato de trabajo y la vota por ese motivo. Entonces, lo ideal es que desde el día en que la persona está gestando, se le comunique a la empresa, se le comunique el Estado. Señor, por si acaso, estoy esperando bebé. Le van a decir, qué lindo, qué bueno, qué lindo. Ya, pero el tema es que ya la empresa ya tiene conocimiento. Entonces, durante 9 meses, por lo menos, no va a poder sacarla, no va a poder votarla a la trabajadora, salvo que haya un caso de falta grave que sea probado, ¿no? Pero bien difícil que la toquen, ¿eh? Bien difícil que la toquen, porque cualquier motivo que no esté bien probado, que no sea, que sea falta grave, supuestamente, va a hacer que la trabajadora se vaya al Poder Judicial y el Poder Judicial le diga, oiga, usted la ha querido sacar por llegar tarde, ¿no? Pero usted no me ha probado que ha llegado tarde. Pero sí ella ha probado que usted sabía que estaba embarazada. Así que, y la ha votado. A pesar de eso, ese despido es nulo, señor. Así que repóngala a su trabajadora a su puesto de trabajo. Le ordeno que le reponga a su puesto de trabajo. Entonces, más difícil va a ser para el empleador sacar a una trabajadora que está en esa condición de gravidez, si se sabe que conoció de su estado de embarazo desde el inicio. Bien difícil va a ser que la saque. Entonces es una medida de protección adecuada, porque muchas veces esos son motivos por los que los empleadores sacan nomás, ¿ah? No, se embarazó, no, 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 chao, ya no me sirve. Si la sacan en ese periodo, puede demandar despido nulo. Y ahí sí el juez ordena que la repongan al centro de trabajo. Pero no solamente es en el periodo de gestación, ¿ah? Además del periodo de gestación, hay 3 meses más luego del parto. Dio a luz y tiene 3 meses más de protección. Porque si la sacan también en ese periodo, después de haber dado a luz durante 3 meses, se va a presumir que el despido es por motivo del embarazo. Entonces, mucho cuidadito a los empleadores, a los que van a tener empresas. Mucho cuidadito. Hay que tener en cuenta que esa es una causal de despido nulo. Entonces, acá en este caso la ley sí le ha dado protección mejor a las mamás gestantes y a las que van a dar a luz, porque ahí hay un periodo bien grande, que son casi 12 meses, casi un año, en el que se les protege. Y se presume que cualquier despido, por injusto que sea, dentro de ese periodo se va a presumir despido nulo, ojo, en ese periodo, un año. 9 meses de gestación, 3 meses después del parto. Despido nulo.
les van a almorzar, el juez les va a almorzar si ustedes como jefes despiden a una persona en estado de gravidez. O sea, tengan mucho cuidado, porque ahí sí la ley presume a favor del trabajador. Ahí sí la carga de la prueba no la tiene el trabajador. Lo único que tiene que probar la trabajadora es que estaba embarazada y que conoció el empleador de su estado de gestación. Así que eso es lo único que tiene que probar. Más bien, el que tiene que probar que no le ha despedido por ese motivo, por su embarazo, sino por otro motivo, no sé, pues una falta grave, es el empleador. Él sí tiene que probar es lo contrario. Entonces, acá sí la ley le ha dado mejor protección a las trabajadoras en caso de embarazo. En los otros casos es bien difícil de probar, es bien difícil. Pero no es imposible, se puede probar. Pero en el caso de embarazo sí, tiene mejor protección porque lo único que tiene que probar la trabajadora es su contrato de trabajo, su estado de gravidez y que le haya puesto en conocimiento del empleador. Nada más, suficiente con eso. El motivo del despido que sea por falta grave que aduzca el empleador tendrá que probar que ella fue la que cometió la falta y que no le ha votado por embarazo. Ese es el despido nulo. El despido nulo sí está en la ley y su consecuencia es reponer al trabajador en su puesto de trabajo. El despido incausado, el despido incausado es el despido que, como lo habíamos señalado antes, acá en amarillito, por no haberse expresado causa. La ley decía, pagues indemnización cuando te despiden sin motivo. Pero los jueces, a partir del 2002, de esta sentencia del Tribunal Constitucional, dijeron, no, ¿cómo una medida de protección contra un despido donde no te dicen nada, no te dicen por qué te votan? ¿Cómo una medida de protección va a ser solo indemnizar? No, está mal. Si no te dicen nada, si no te dicen el motivo por el que te votan, quiere decir que ese motivo no existe. Y al no existir ese motivo, significa que tu forma de protección al trabajador frente a ese despido tiene que ser la reposición en su puesto de trabajo. Por eso es que desde el 2002, esta es una sentencia de un caso Telefónica, el Tribunal Constitucional dijo no, el despido incausado debe conllevar a la reposición del trabajador a su puesto de trabajo. ¿Qué pasó en este caso? Ocurre que Telefónica, ustedes saben, Telefónica fue una empresa española, es una empresa española que compró la propiedad de dos empresas nacionales, dos empresas públicas peruanas, en el tiempo de Fujimori. La compañía peruana de teléfonos y la compañía que se llamaba Entel Perú, dos empresas públicas. Las compró, su infraestructura, todo, ¿no? Y a partir de ahí empezó a dar servicio en base a esa infraestructura, mejoró la infraestructura, las redes de conexión, donde vino después los teléfonos fijos de Telefónica, después con la revolución de los celulares, también con los celulares. Pero ¿qué pasó? Hubo un grupo de trabajadores que Telefónica dijo, pero a estos compadres ya no hay que tenerlos más, pero no nos va a causar problemas. ¿Qué hacemos? Hay que despedirlos, pues. Y los despidieron. Sin motivo, ¿eh? No señalaron ningún motivo. Fíjense que los despidieron, me parece que este caso es del año 98, más o menos. El despido fue del año 98, o sea, recién había entrado en vigencia la ley de trabajo, ¿no? Esta la que estamos estudiando. Lo votaron, dijeron, chao. ¿Y qué hizo Telefónica? Dijo, bueno, como los hemos votado sin señalarles por qué, o sea, porque nos dio la gana, bueno, hay que pagarles pues su indemnización. Y dijeron, bueno, que les dieron su indemnización, ¿no? Por despido arbitrario, les dieron indemnización. Pero ellos demandaron pues que le repongan en su puesto de trabajo. Los trabajadores dijeron, no, señor, la indemnización no es una medida suficiente, una medida de protección adecuada. Queremos que nos repongan nuestro puesto de trabajo porque ni siquiera nos han dicho el motivo. Entonces, ese caso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, pero señor, no es lo mismo despedir a un trabajador diciéndole, oye, tú has cometido esta falta, aunque no te la he podido probar, que despedirlo a un trabajador diciéndole, oye, chao, pero no te digo por qué. Es distinto, son dos circunstancias distintas.
Entonces el tribunal dijo, si la causa no está expresada, no te dicen el motivo, el por qué te han votado, ¿cómo la solución va a ser la misma que si te hubieran probado mal, pero te han probado una falta grave? No puede ser lo mismo. Si no te dicen nada es porque no hay falta, pues. No hay falta, no hay razón, no hay motivo. Cuando no hay motivo, no hay causa. Por eso le llaman despido incausado. Y ante esa circunstancia, no le voy a dar pues como reparación el pago. Tengo que reponerlo a su puesto de trabajo. Entonces, eso fue lo que decidió el Tribunal Constitucional. La reposición. Dijo, el despido incausado es cuando se despide al trabajador de manera verbal o mediante comunicación escrita sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. Después, en sus sentencias, desarrolló que la consecuencia del despido incausado era la reposición del trabajador a su puesto de trabajo. Esa es la consecuencia. No es la indemnización. Salvo que el trabajador pida su indemnización. Pero la consecuencia es reponer en su puesto de trabajo. Entonces, no es un despido arbitrario común y corriente. Es un despido que la ley lo consideró arbitrario, pero la justicia dijo, está bien, existe el despido incausado, pero la consecuencia no puede ser la indemnización, sino la reposición. Y así se ha desarrollado con el tiempo. Esas son sentencias de jueces a lo largo del tiempo. El despido incausado trae como consecuencia la reposición. Antes no era así. Antes lo único que había era igualito al despido arbitrario común y corriente. Paga la indemnización y no pasa nada. Así se salvaban por las empresas. Yo tengo plata, yo pago. Y les pagaban. Lo votaban sin motivo, pagaban. Ahora no. Ahora esas circunstancias han cambiado en este tipo de despido, cuando no te mencionan la causa. Para que sea incausado, no deben mencionarte nada. ¿Por qué? No deben mencionarte el por qué. Entonces, el despido arbitrario ha quedado solamente como un despido en el que la causa por la que te despiden no ha sido adecuadamente probada. Ese es el único despido arbitrario que hay y por el que se paga indemnización. El último despido, este no está en la ley, este sí no está en la ley, no existe en la ley no lo considera. Quienes lo consideraron fueron los jueces. Se habla del despido fraudulento. El despido fraudulento es un tipo de despido especial porque es un despido en el que se usa el engaño. O sea, el empleador usa malas artes, pues mala maña, fabrica pruebas con ánimo de causarle perjuicio al trabajador. No les digo que puede haber despidos en los que, imagínense un dosaje etílico fraudulento. Le va a sacar dosaje etílico y, no sé, ahí en no habiendo policía o en un centro de salud, o a lo mejor sobornando a un funcionario, modifican el resultado y dicen, ahí está, su dosaje etílico es positivo, 1.5, 1.2, y no era cierto. Eso es fabricación de pruebas. Eso busca perjudicar al trabajador a través de ánimo perverso y con métodos de ardides o engaños. Entonces, como eso no está en la ley, la justicia dijo, oiga, ¿y qué pasa si a un trabajador lo votan? Claro, hacen todo el procedimiento, le dan su derecho de defensa y todo, pero las pruebas son amañadas. Las pruebas son falsas. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Se va a perjudicar igualito? Si se demuestra eso, ¿le van a pagar nomás indemnización? No, eso no está bien. Como es un ánimo perverso, con fraude a la confianza de la justicia, a la buena fe, entonces la consecuencia tiene que ser también reponerlo al trabajador, porque es un despido que no solamente no ha sido probado, sino que ha sido el trabajador perjudicado a través de prueba falsa. Entonces, ese perjuicio debe tener un mejor camino de reparación. ¿Cuál es? Reponerlo también en su puesto de trabajo. Entonces, este despido fraudulento se inicia más o menos también en el año 2001, del 99 en adelante, el Tribunal Constitucional también lo desarrolló. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional sobre el despido fraudulento? Dice,
Se produce el denominado despido fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales. ¿No? El engaño, pues, falsedades. Aun cuando se incumple, perdón, aun cuando se cumple con la imputación de una causal, el empleador, digamos que prueba que el trabajador le robó la caja chica. Se llevó la caja chica el trabajador y el empleador dice, bueno, se probó eso. No importa que se haya cumplido con imputarle esa causa. El trabajador se robó la caja chica. Ya, pero la prueba de esa afirmación es falsa. Entonces, aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, le han dado sus 6 días, toma tus 6 días, cholo, para que te defiendas. No importa, han seguido supuestamente el procedimiento. Pero, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado en este último caso la jurisprudencia de este tribunal, en varios expedientes, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Entonces acá el tribunal fue más allá y dijo no, aunque el procedimiento haya estado correcto, le han imputado la falta, le han corrido traslado, le han dado sus 6 días para que haga su descargo del trabajador, todo ok, pero fabricando pruebas, o con pruebas falsas, con engaño, o con vicios de la voluntad. Imagínense una declaración que le hayan sacado metiéndole el suero de la verdad, le llaman, ¿no? Es un elemento químico, una sustancia que le ponen a la persona pentotal, ¿no? El pentotal. Le inyectan pentotal al trabajador y el trabajador empieza a hablar como loro. Ah, sí, sí. Y eso no quiere decir que lo que declare sea verdad, ¿eh? Por si acaso. Porque esas declaraciones de pentotal o esos aparatitos que le llaman eso que utilizaba, como les dije, en el programa el valor de la verdad, de ese señor Ortiz, ¿cómo le llaman esto? Se me dio el nombre, otra vez, para variar. A ver un ratito. Cuando se utilizan métodos que no sean acordes a la averiguación de la verdad científica, entonces eso no puede ser tomado como prueba. ¿Cómo le llaman esto? Este aparatito se llama... a ver. Se me fue el nombre, a ver. Se me fue, la verdad que se me fue el nombrecito. Acá lo vamos a sacar porque no es bueno quedarnos con la duda. Del polígrafo se llama. Polígrafo. Ese famoso polígrafo, no es un método científico. El presuntamente obtener datos a partir de las preguntas y respuestas de un sujeto al que lo someten a la medición de sus pulsaciones, no quiere decir que esté diciendo la verdad o que esté mintiendo. Lo que significa y registra el polígrafo es cambios en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia de la respiración. Pero no significa que mienta.
es posible que uno, cuando le pregunten algo que tiene que ver con su vida privada, acelere su frecuencia cardíaca y acelere su respiración. Y aunque diga la verdad, lo que va a marcar el registro es un aumento en la frecuencia. Pero no quiere decir que esté mintiendo. No es un método científico. Entonces, el uso de esos métodos está vedado no solo por la ciencia, sino por los procesos de investigación judicial, policial, fiscal, etcétera. Entonces, cuando uno busca la verdad, la averiguación de la verdad a través de este tipo de pruebas, como meterles el famoso suero de la verdad, ese pentotal, también es una prueba ilícita. El polígrafo, ese llamado polígrafo, también es una prueba ilícita. Entonces, el uso de esas pruebas, perdón, tiene que ser considerada ilegal, por tanto, nulas esas pruebas. Entonces, si el empleador despide sobre la base de esos aparentes métodos científicos, ¿no? Pero la verdad, polígrafo, lo que producen, los resultados que producen esas investigaciones también no pueden tomarse en cuenta. Y si se despide por ese motivo, no, le tomamos la declaración y ahí en el polígrafo ha salido que ha dicho que ha robado, que es mentira lo que dice que no ha robado, es mentira. Entonces se produce un despido también fraudulento, porque eso es una forma de manipulación de pruebas. Y les comento porque yo tuve un caso, sí se los comenté creo en la semana pasada. Tuve un caso en el que un trabajador fue sometido a esa prueba y nosotros pedimos que se desestime esa prueba, porque no era una prueba científica. Sin embargo, lo despidieron, lo llegaron a despedir y con eso se demandó al Poder Judicial por despido fraudulento, por fabricación y manipulación de métodos probatorios. Eso fue lo que hicimos. Y nos dieron la razón en primera instancia, después ya dejé el caso, ¿no? Pero eso también es un método fraudulento. Y al ser método fraudulento, el despido basado en esos métodos, que son engaños ardiles o de fabricación de pruebas, como dice el Tribunal Constitucional, lo que corresponde es también que el juez obligue a la empresa a reponer al trabajador en su puesto de trabajo. Ese es despido fraudulento. Para estos supuestos, según la resolución del Tribunal Constitucional, al no existir causa justa de despido, ni al menos hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforme a la ley, la situación, fíjense lo que dice el tribunal, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa. Como no hay una causa que pueda ser dilucidada porque ha sido fabricada, la causa, o viciada, entonces el despido fraudulento es igual, entonces dice, al despido incausado. Igualito es, dice. Eso dice el tribunal. En consecuencia, si se determina la existencia de despido mediante fraude, al igual que el despido sin causa, la consecuencia es reponer al trabajador a su puesto de trabajo. Ese es el motivo. Esos son, chicos, los 4 tipos de despido que existen. El despido arbitrario, que conlleva indemnización, el despido nulo, que conlleva reposición, y ambos están en la ley, el despido incausado, que también estaba en la ley, pero la consecuencia de indemnización ha sido cambiada por los jueces a la forma de protección que es la reposición del trabajador a su puesto de trabajo, y el despido fraudulento, que ese sí no está en la ley, y que al igual que el despido incausado, también tiene como consecuencia la reposición del trabajador a su puesto de trabajo, porque se entiende que la causa y la motivación del despido ha sido motivos vedados, fraudulentos y trabajados mediante engaño o fabricación de pruebas. Por eso es como si fuera un despido incausado. Entonces, lo consideran como forma de reposición el volver a su puesto de trabajo. Muy bien, parece que seguimos, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Acá nos dice cuánto tiempo tenemos. Bueno, seguiremos nomás. Me imagino que seguirá grabando nuestro amiguito. Correcto. Vamos a terminar con... Vamos a terminar... Un momentito, por favor, ¿ya? Vamos a ver. Ya.
Seguimos entonces. Vamos a terminar con nuestro tema que habíamos señalado. Espero que se esté viendo esto. Sí, ok. Vamos a ver lo que significa cuánto le cuesta al empleador, a las empresas, la planilla. Su planilla no solamente es el pago de un sueldo, ¿eh? Tienen que pagar beneficios sociales también y eso es lo que engrosa o encarece un poquito la planilla para los empleadores, porque tienen que cubrir con costos laborales como las gratificaciones, CPS, vacaciones, salud, que no se paga en realidad mucho, es más, salud está desfinanciado porque no se paga mucho y además hay mucha morosidad, y una bonificación de la gratificación cuyos montos se diferencian dependiendo si uno está en el régimen laboral general u ordinario. Vamos a ponerle acá régimen ordinario laboral, vamos a poner acá. Ese régimen ordinario laboral es el que asumen las empresas que tienen ingresos anuales de más de 7.480.000 soles al año. O sea, aquellas empresas medianas y grandes, las que facturan o que venden con ingresos mayores a 7.480.000 al año a partir del 2021, ese es el monto. Esas empresas tienen que tener a sus trabajadores en planilla con todos estos beneficios y en estos porcentajes que les voy a mencionar acá. En el régimen general, ordinario laboral, hay dos gratificaciones, pues aparte del sueldo, ¿no? En el año. Ustedes reciben 12 sueldos al año, más 2 sueldos más por concepto de gratificación, una de julio y uno de diciembre. ¿Cuánto le cuesta eso al empleador, a las empresas medianas y grandes? ¿Cuánto les cuesta por trabajador de planilla? Este es un cálculo que se ha hecho al mes, teniendo en cuenta que en el año se reciben 2 sueldos más, esos 2 sueldos se divide entre 12, claro, entre 12, y sale un costo mensual. ¿Cuál es ese costo mensual adicional que debe pagar el empleador en la planilla? 16.67%. Ese es el costo mensual adicional para las empresas medianas y las grandes. Entonces, cada trabajador a esa empresa le va a costar 100% es la remuneración, más un 16.67% que es la gratificación. 2 gratificaciones al año, julio y diciembre. ¿Qué más va a pagar esa empresa? CTS. Va a pagar CTS. CTS también es un beneficio social que se paga en el caso que el trabajador pierda el trabajo. Lo despiden, renuncia, o acuerdan mutuo disenso con el empleador, o por último, cae en incapacidad permanente. Entonces, todo lo que le estaba depositando el empleador en una cuentita, que tiene por nombre CTS, compensación de tiempo de servicio. Entonces, ahí, al año, el empleador tiene que pagar un sueldo más al trabajador por concepto de CTS. La mitad se deposita en marzo y la mitad en noviembre. Entonces, calculando ese sueldo entre 12, al trabajador le sale 8.56% más al mes, calculando, ¿no? Calculando al mes, le va a salir un costo adicional de 8.56% por trabajador en planilla. Ya, un costo adicional más. Ese costo adicional se calcula porque el CTS también toma en cuenta la gratificación de julio y de diciembre. Por eso es monto, por eso sale 8.56. Además de eso, el trabajador también goza de vacaciones. Y las vacaciones las goza el trabajador una vez que cumpla el año de servicios. Póngase que el contrato de trabajo de ustedes es de enero hasta diciembre, un año.
En enero del siguiente año ya puede gozar 30 días de vacaciones. Esto les digo en el régimen ordinario de las medianas y grandes empresas. Las vacaciones que son de 30 días en ese régimen, le sale un costo a la empresa de 8.33% al mes. Entonces ya va creciendo, ¿no? Va creciendo los costos que tiene que asumir la empresa por trabajador, por planilla al mes. 8.33%. E-Salud le sale 9.75% más, eso sí cotiza todos los meses tiene que pagar E-Salud, el empleador. Y una bonificación por gratificación que es 1.50, es una ley posterior. Una ley posterior que se le da un bono adicional al trabajador a cargo de la empresa, que es bonificación de la gratificación, que es 1.50. Eso es porque ya no se les descuenta AFP. Es una bonificación. Entonces, ¿cuánto le cuesta al empleador la planilla de un solo trabajador por mes? 44.81% más. Si tenían que pagarle 1,000 soles, tendrán que pagar ahora 448.15 soles más. Esa platita normalmente no va directamente al bolsillo del trabajador, no va directamente al bolsillo normalmente. Hay empresas que pagan gratificación en efectivo, hay empresas que depositan en cuenta. El CTS sí tiene que depositarse en una cuenta, eso sí no pueden darle directo al trabajador, eso sí se deposita en una cuenta bancaria. Las vacaciones también les pueden pagar en efectivo. E-Salud pagan a E-Salud. Y la bonificación de gratificación también pagan pueden darle en efectivo. Pero fíjense, eso es en el régimen ordinario laboral. O sea, el costo laboral en el régimen ordinario laboral, o sea, de las medianas y grandes empresas que tienen ingresos anuales de más de 7.480.000 soles, esas empresas pagan 44.81% más adicional. Ese es el costo de la planilla. El costo de la planilla entonces sale 144%. O sea, 100% el sueldo y 44.81% los beneficios sociales. Acá todavía falta el cálculo de asignación familiar, pero la asignación familiar es más o menos 93 soles al 93 soles, claro, 93 soles en el mes de marzo. Que se paga por hijo. Es un monto muy pequeño. Entonces, fíjense, acá, haciendo el cálculo, fíjense que acá el sueldo es de 1,000. Ese 1,000 está declarado en planilla por la empresa para el a favor del trabajador. Fíjense, si le ponemos 930, que es el mínimo, la remuneración mínima vital, fíjense cuánto sube el costo. 155 soles de gratificación, 79.65 de sueldo, del CTS, perdón, vacaciones 77.50 de costo al mes, salud 90.68 soles y la bonificación de gratificación de 13.95. Total, costo adicional de esos 930 soles que está en planilla, 416.78 soles que sale del bolsillo del empleado. Esto es lo que causa a veces los reclamos de los gremios empresariales, pero estos beneficios sociales no pueden disminuirse. Ojo, se había mencionado que los derechos laborales no pueden disminuir las condiciones. Al contrario, más bien tienen que progresar, tienen que aumentar. Así como está, es como debe quedar. Lo que venga después, si se flexibiliza, no se flexibiliza, bueno, eso será cuestión del futuro, pero no se pueden disminuir estas condiciones laborales, no se pueden disminuir, porque existe ese derecho de no regresión de beneficios laborales. También es derecho de progresión. Los derechos laborales aumentarán en el tiempo, pero no pueden disminuir. Estos son los costos que tienen que manejar las empresas, que es alto, sí, sabemos que es alto, pero esos costos tienen que ser asumidos sí o sí, porque si uno entra al juego de la informalidad, lo que va a ocurrir son dos cosas. Primero, que el costo le va a salir mucho mayor si esa informalidad es detectada. Si la informalidad es detectada, el costo le va a salir
exponencialmente superior, porque las multas no son pequeñas, las multas son muy fuertes, especialmente aquellas que son empresas medianas o grandes, que por el volumen de trabajadores también que tienen a cargo, la multa sube. Cuanto más trabajadores tienen esas empresas, la multa va a ir subiendo. Y si son reiteradas infracciones, la multa va a subir mucho más. Entonces esa empresa puede llegar hasta la quiebra. Por no observar unos costos laborales que, si bien es cierto, es alto, es 44%, pero es mejor observarlas, es mejor cumplir con estas normas de respeto de los derechos y beneficios de los trabajadores, porque a la larga va a evitar mayores sobrecostos como las multas que pueden llegar a quebrar la empresa. Además de eso, una vez que uno tiene el manejo y el control de esos costos laborales, lo que la empresa tenga como ganancia será producto ya de la deducción de todos esos costos. Significará que si la empresa quiere crecer, verá los modos en que, manteniendo esos costos que son obligatorios, tendrá que ver la forma de reducir sus costos operativos. Y si sus costos operativos propiamente empresariales pueden disminuir, quizás su renta aumente. Y si aumenta su renta, se verá que es una empresa que puede llegar a mayores índices de eficiencia, porque aún con esa carga de costos obligatorios, costos legales, como son los laborales, entre los costos tributarios también, la empresa estará preparada para asumir mejores retos y saber que su rentabilidad es 1, 2, 3, 4, 5 o 100. Sabrá. Porque si no reconoce esos costos y la empresa va, quizá la empresa en un tiempo obtendrá buenas utilidades, oye, me va muy bien, pero esa empresa está viviendo en una burbuja porque no está reconociendo unos costos que son obligatorios y esa burbuja, esa aparente utilidad que está obteniendo, en realidad no es producto de su eficiencia como empresa, sino es producto del desconocimiento de la ley y de la infracción a la ley, del fraude a la ley. Entonces es una empresa que está viviendo en su burbuja. En algún momento esa burbuja revienta. Y cuando revienta esa burbuja es más peligroso. Por eso es necesario que las empresas asuman esos costos y si aún con esos costos aumentan o mantienen una rentabilidad adecuada, significa que esa empresa le va a ir bien, le va a ir mejor, porque va a poder crecer en base a información fidedigna. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar? Que el régimen general es el que mantiene todos los beneficios sociales. A esas empresas que les decía que tienen volumen de ventas de más de 7.480.000 al año. Las empresas que tienen menos ventas de ese tope máximo al año, es decir, empresas que tienen ingresos menores a 7.480.000, se dividen en dos tipos. Una es la microempresa y la otra es la pequeña empresa. La pequeña empresa es aquella que sin superar los 7.480.000 al año, supera sí los 660.000, creo que es, 660.000, a ver, 660.000 soles al año. Esa empresa que supera, a ver, acá vamos a sacarle el cálculo, porque está, la UIT es 440 y son 150 UITs. Exactamente, son 660.000 al año. Si la empresa supera ingresos anuales de 660.000, pero no supera los 7.480.000, se considera pequeña empresa. Y las empresas que no superan esos 660.000 al año son consideradas microempresas. Cada una de ellas tiene topes y beneficios sociales en materia laboral. Por ejemplo, la pequeña empresa paga gratificaciones, sí, pero no paga un sueldo completo en julio y un sueldo completo en diciembre. Paga solamente la mitad. La mitad del sueldo en julio y la mitad del sueldo en diciembre. Por eso es que el costo mensual de empresas de este tipo es por gratificación, como pagan 15 días, 8.33%. Eso es lo que paga de costo laboral por gratificación. En CTS también es la mitad.
4.22% es lo que paga la pequeña empresa, CTS, porque sí paga CTS la pequeña empresa. Vacaciones. Las vacaciones, las pequeñas empresas no dan 30 días, como las medianas y grandes. La pequeña empresa da 15 días de vacaciones, por eso es que el costo es de 4.17. Salud es 9.38, un monto un poquito menor, y bonificación de gratificación 0.75. Total del costo laboral adicional a la remuneración en planilla por trabajador al mes le está saliendo 26.85%. Ese es el costo laboral que le implica la planilla de trabajadores a las pequeñas empresas. Distinto es el caso de la microempresa, porque en la microempresa no paga gratificación, 0%. No paga CTS la microempresa, 0%. Vacaciones también paga, sí, 15 días de vacaciones paga, 4.17. Salud no paga Salud, paga SIS. Y el SIS es cofinanciado. Una parte paga la empresa y la otra parte la paga el Estado. Es un sistema cofinanciado en el SIS para los trabajadores de las microempresas. Por eso es que acá el monto de cotización que hace la microempresa es 2.08% al mes para los trabajadores de la microempresa, porque el resto lo financia el Estado. El Estado financia más o menos con 3.5%, más o menos, ¿no? Casi 6% es lo que se cotiza de salud. Bonificación no tiene, y el costo laboral de las microempresas adicionalmente al sueldo es de 6.25 al mes. 6.25% al mes. Es el costo más bajo de planillas de la microempresa. Y acá, como habíamos visto, podemos hacer cálculos comparativos dependiendo del monto del sueldo. ¿Cuánto en platita le va a salir al empresario pagar una planilla? Si al trabajador tiene una planilla de un trabajador que por 2.000 soles de sueldo al mes, significará, si ese trabajador es del régimen ordinario laboral, el régimen general, 333 soles más de gratificación al mes, porque al año son dos sueldos. CPS 171 soles, vacaciones 166, en salud 195, bonificación de gratificación 80. Total, 896 soles adicionales a los 2.000 soles que están en planilla. 896 soles que tiene que asumir la empresa. En la microempresa será solo de 125 y en la pequeña empresa solo de 536.99. Así se calcula. Esta es una hoja de cálculo que les voy a mandar a ustedes para que puedan ahí hacer sus cálculos. ¿Cuánto recibirían ustedes por beneficios sociales? Digamos que ustedes me decían 1.200, creo que estaban recibiendo en los puestos de enfermería técnica, en algunos casos, en otros, vía CAS están recibiendo un poquito más. Pero lo que pasa es que en CAS no hay gratificación, no hay CTS, sí hay vacaciones, hay salud, pero gratificación y CTS no hay en casa. En CAS no hay, por si acaso. Entonces, he visto sueldos de 3.000 soles vía CAS y que si fueran en planilla de este decreto legislativo 728, la ley que les estoy mostrando que es el del régimen de la actividad privada, la ley de productividad y competitividad laboral, si estuvieran en planilla por este régimen, recibirían bonificaciones o beneficios sociales, perdón, si su sueldo fuera de 3.000, de 1.344 soles. ¿Por qué? Porque van a recibir pues en julio, van a recibir en diciembre, van a recibir al año su CTS, un sueldo más, van a recibir sus vacaciones, o sea, van a descansar un mes, pero les van a pagar esas vacaciones, esos 30 días les van a pagar. Si fuera en microempresa 187 y si fuera en pequeña empresa 805. Estos son cálculos de remuneraciones y beneficios sociales para el régimen laboral de la actividad privada, dependiendo qué tipo de empresa es. Régimen general, medianas y grandes, microempresa y pequeña empresa. Esos son los cálculos que podemos hacer y lo que les quería comentar antes de terminar con nuestra sesión por el día de hoy. Esta sesión se les estoy dejando grabada para que ustedes la revisen y puedan
comentar. Cualquier comentario me lo hacen llegar al WhatsApp porque ya tengo que salir a mi reunión, a mi evento, tengo que estar conectado. Cualquier comentario me lo hacen llegar al WhatsApp, ¿ya? Cualquier pregunta adicional, me lo hacen llegar al WhatsApp. Muy bien, chicos, acá lo vamos a dejar hasta la siguiente semana, que bueno, vamos a tener las evaluaciones finales. Muy bien, terminamos entonces. Gracias.